Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, pues bueno, continuando, pueden tomar su lugar, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, el tema que se ha propuesto es educación cristiana, la ley de Dios. Y un poco la idea es iniciar con las conclusiones del tema de hace 8 días y de ahí partir, hermanos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a la educación cristiana. Y voy a tratar, hermanos, de argumentar por medio de la palabra por qué educar a nuestros hijos de esta forma es con base en la ley de Dios, y es la ley de Dios. Voy a tratar de argumentarlo. Entonces vamos a iniciar, hermanos, vamos a ir viendo también en la palabra cómo ha sido un dilema cultural y posteriormente, hermanos, hasta llegar al punto de qué es lo que podemos hacer. Amén. Y pues bueno, dando inicio, dentro de lo que la última vez hicimos o comentábamos un poco recapitulando, recordemos que habíamos comentado cuál era la importancia de una educación cristiana, qué era una educación cristiana, que iba más allá de nada más aprender a leer y escribir, quizás con pasajes de la Biblia, sino que llevaba más allá y que tenía que ver con el mandamiento, el gran mandamiento de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. A partir de ahí, hermanos, pues bueno, quiero iniciar con esto, ¿verdad? Que dice: da a tus hijos una educación honorable a favor de la fe que profesamos, hermano. También nosotros habíamos comentado hace 8 días que en esta idea de también honrar a nuestros hijos, pues tiene que ver con brindarles una educación en donde esta educación haga que nuestros hijos teman a Dios, honren a Dios y amen a Dios, que es lo principal. Entonces, hermano, antes que todo, pues hay que reconocer que Dios, hermano, conoce más acerca de la educación de un niño que todos los educadores, profesores de universidad y todos los maestros humanistas de la actualidad juntos, hermano. Si algo a mí me sucedió, hermano, cuando salí de la carrera y comencé un poco a estudiar diferentes modelos educativos, diferentes formas de educar, y algo que había en mi oración constantemente era: ¿y cuál es tu modelo, Señor? ¿Cuál es el modelo que tú quieres? ¿Cuál es el mejor modelo a seguir? El mejor modelo educativo a seguir. Y así pasaron muchos años, hermano. La verdad es de que nunca no había como visto nada concreto, hasta que gracias a Dios, hermano, también tuve el acercamiento por medio de este modelo que aquí conocí. Igual un poco recuerdo que nuestro pastor, cuando yo estaba estudiando y en una de esas que estábamos jugando, me platicábamos que qué estaba estudiando, y él me platicó: mira, yo estoy haciendo este tipo de educación. Ya había escuchado un poco yo en la universidad, pero en realidad no se le hace mucho caso, ¿no? Aunque sí lo había escuchado, pero estaba así como aislado y en realidad pues nunca lo había estudiado. Pero hay que entender, hermano, que Dios pues sabe muchísimo más de educación que cualquier persona, que cualquier erudito, que cualquier profesionista de la educación, hermanos. Pues claro que Él es por excelencia el maestro de maestros, y por consiguiente, hermanos, tenemos que poner y enfocar nuestra mente en que Él lo sabe todo y que es el mejor maestro de todos. Amén. Y bueno, hermanos, con eso en mente, pues nosotros no podemos negarle a nuestros hijos una educación bíblica, hermanos. Ya lo veíamos, que incluso es nuestra obligación como padres llevarlos a los pies de Cristo. No podemos, si en el mundo, hermanos,
darles una educación académica, es un derecho humano. Nosotros como cristianos, hermanos, más allá, no es por un derecho, hermanos, sino que ahorita vamos a ir viendo que es un mandato de Dios darles una educación bíblica a nuestros hijos. Nosotros como hijos de Dios no podemos darles una educación secular nada más, hermanos. Nosotros como hijos de Dios no podemos no darles una educación bíblica a nuestros hijos. Debemos de hacerlo. Hay que tomar una decisión, hermano. Hay que tomar la decisión y preguntarnos, ¿a quién permitirás guiar la mente de tus hijos? ¿Quién vas a permitir, hermano, que guíe la mente de tus hijos? ¿El Estado? ¿Algún maestro particular? ¿Cualquier otra escuela? ¿Quién, hermano? Y lo principal es que alguien que enseñe con diligencia las cosas de Dios. ¿Y quién mejor que los padres? Definitivamente, hermano. No va a haber quien más lo haga con diligencia. Y así, hermanos, pues bueno, acercarnos a este gran mandamiento, ¿verdad? El deseo de Dios es que demos a nuestros hijos una educación con bases bíblicas, con el carácter de Cristo y lo principal, amarle con todo el corazón, ¿verdad? Con toda nuestra vida, hermanos, que nuestros hijos amen a Dios con toda su vida, hermanos. Es lo más importante que nosotros debemos de buscar, porque ¿de qué nos serviría, hermanos, un hijo exitoso que tenga una carrera exitosa, que tenga una carrera profesional con posgrados, etcétera, pero que no ame a Dios? Que todo lo que haga lo haga dando la gloria al hombre o a él mismo, ¿verdad? No tendría en realidad ningún sentido. Si para ti y para mí, hermanos, el que Jesucristo haya llegado a nuestra vida le ha dado sentido a nuestra vida, porque así lo pienso yo, ¿verdad? Que cuando el Señor llegó a tu vida, le dio sentido a tu vida, porque cuando el Señor llegó a mi vida, hermanos, le dio sentido a mi vida. Mi vida no tenía sentido. Mi vida, al final de cuentas, no tenía ningún valor hasta que Jesucristo llega a mi vida. Así se tuvieran, hermanos, todos los títulos. Amén. Y bueno, hermanos, con esto en mente, de que nuestros hijos cumplan el gran mandamiento, vimos, ¿verdad? La semana pasada, que cuando le preguntaron a Jesucristo, cuando le preguntaron a Jesús, perdón, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento. Entonces, hermano, es lo más importante y es lo que Dios desea. Ok, vamos a acercarnos, hermanos, un poco a que si este es el más grande mandamiento, entonces es la ley de Dios. Amén. Si es un mandamiento es porque está en la ley. La educación cristiana, hermanos, no es una alternativa, no es un lujo, ni siquiera es solamente una buena idea, sino que es la ley de Dios. Y voy a tratar de ir explicando por qué. Vayamos viendo, por favor, Salmo 78:5. Salmo capítulo 78, versículos 5 al 7, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hermano, ¿a qué mandamiento se refiere aquí, no? ¿A qué parte de la ley se refiere específicamente el salmista en este momento? Si tú lees todo ese capítulo, podremos ver que precisamente está hablando de la instrucción a los hijos y que tiene que ver con lo que vivieron los padres, lo que vivieron los antepasados, y que dicen: no le vamos a negar a nuestros hijos este conocimiento, no les vamos a negar todo lo que nuestros padres pasaron. Y ustedes pueden ver también en el capítulo más adelante
que dice, bueno, es que esto también lo rechazaron nuestros padres y nosotros no podemos negar ese conocimiento, ¿verdad? Como para que nuestros hijos también lo rechacen, sino que, por eso dice, mando a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos para que lo sepan las generaciones venideras, hermano. Entonces, este salmo justamente se refiere a Deuteronomio 6:4. 6:4, en donde dice, ¿verdad?, que esto enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Estas palabras enseñarás. Nosotros, como tenemos o tendemos a cortar las frases, nuestra forma de escribir, hermanos, es diferente a como los hebreos lo hacían, ¿verdad? Nuestra forma de escribir tiene comas, tiene puntos, y eso hace que nosotros fragmentemos a veces el texto. Sin embargo, precisamente ahí es como le puse que la idea completa, en nuestra idea occidental pensamos que el gran mandamiento se resume a Deuteronomio 6:5, ¿verdad? En donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y pensamos que solamente se queda ahí. Sin embargo, hermanos, esto que se refiere el Salmo 78, no nada más se refiere al versículo 5, sino que se refiere, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 12, porque en el hebreo, hermanos, son ideas completas, no está así como, no escriben como nosotros escribimos con puntos, con comas, sino que más bien vienen por ideas completas. Entonces, si me acompañas, porque vamos a ir viendo ahí, hermanos, en Deuteronomio 6. Entonces el pasaje, como dice ahí, ¿verdad? El pasaje completo es el equivalente a una oración en hebreo. No como nosotros, que una oración nada más es verbo, sujeto, predicado, ¿verdad? Sino que en hebreo viene toda la oración. Entonces vamos a irlo desglosando. Ahora, espero que se alcance a ver un poco, ¿verdad? Y la idea completa, hermano, de Deuteronomio 6 comienza desde Deuteronomio 1, ¿verdad? Que dice, esto pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que Jehová vuestro Dios ha mandado que os enseñara para que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Hermano, aquí vamos a ir viendo precisamente como puse ahí el cómo, el por qué, los cómo, los porqués, para qué es de todo este pasaje, ¿verdad? Entonces, en un primer punto, en Deuteronomio 6:2 vamos viendo el para qué, ¿verdad? ¿Para qué hay que cumplir esta ley? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Hermano, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos es temer a Dios. Hay que cumplir la ley para temer a Dios. Hay que cumplir estos mandamientos temiendo a Dios, hermano. No nada más es cumplirlo por cumplirlo, sino que hay que inculcar un temor a Dios, ¿verdad? Ahora, después dice, ¿verdad? ¿Quiénes? Bueno, tus hijos y los hijos de tus hijos. Mira, hermano, para mí cuando yo leí esto por primera vez y que lo estudié de esta manera, me di cuenta que los abuelos tienen responsabilidad. En nuestra cultura mexicana, no sé si en toda latinoamericana, pero por lo menos aquí en México se tiene la idea de que, bueno, yo ya tuve a mis hijos, yo ya cumplí con mis hijos y ahí ustedes háganse bolas con sus hijos y yo a mis nietos nada más los consiento, ¿verdad? Tienen abuelo o abuela para consentirlos. No, hermano, aquí la palabra de Dios dice que estos estatutos tú se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son? Pues tus nietos. No podemos no enseñar esto a nuestros nietos, hermano. Es palabra de Dios enseñar a nuestros nietos estos estatutos. ¿Cuáles estatutos? La ley de Dios. ¿Cuáles estatutos? La palabra de Dios, este gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón. Hermano, a veces también los hijos, ¿verdad? A veces dicen, tú mamá no te metas. Sin embargo,
cuando se está mirando que va en contra de los principios de Dios, en contra de los principios bíblicos, por supuesto que pueden llamarle la atención a tus hijos. Por supuesto que tienen que instruirlos. Por supuesto que pueden ayudar en la dirección para tus hijos. Pero muchas veces, hermanos, los abuelos ya, como es mucho trabajo, en realidad, pues ya deciden, no, pues mejor ahí tú hazlo, ¿verdad? Ahora, por supuesto, pues bueno, esto tiene que ser con sabiduría de Dios, ¿verdad? No se trata nada más de hacerlo así, como al aventón, sino que se trata, hermano, también pues en que haya armonía en las familias. Pero sí es responsabilidad, hermanos, de los abuelos el instruir a sus nietos en los estatutos del Señor. Amén. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Ahí podemos ir viendo, hermanos, cómo en Deuteronomio 6 va diciendo, ¿verdad? El tiempo, quiénes, cuándo, todos los días de tu vida. Desde que nacen, hermanos, mira, algo maravilloso es que tú puedes ver que cuando se está formando, se está gestando un bebé en el vientre de su madre, una de las primeras órganos que se forman es el oído. Son las primeras cosas y está comprobado que escuchan, está comprobado científicamente que realmente escuchan. Yo no sé hasta dónde pueden realmente escuchar una idea, pero estoy seguro, hermanos, que si tú también, lo que sí sé es de que sí pueden reconocer tonos, ¿verdad? Pero desde ahí, hermanos, nosotros hemos aprendido que ya tiene vida ese humano, ¿verdad? Ese es un bebé que ya tiene vida, ya escucha. Hermano, ¿y por qué no hablarle la palabra de Dios desde que está en el vientre de su mamá? Eso es correcto, hermano, y seguramente que va a tener beneficios. Y por supuesto, cuando ya nació, cuando es bebé, hay que hablarle la palabra de Dios. Y que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque a un bebé, ¿cómo le enseñas la palabra de Dios? No se trata de que le hagas una gran predicación, pero se les puede ir diciendo, Dios te envió. Hemos visto, hermanos, cuando se hacen como estas ceremonias de bendecir a los bebés antes de que nazcan, ¿verdad? Los que le aman, le hablan, ¿verdad? Dicen, te esperamos, ya queremos que nazcas, espera un tiempo más, termina tu tiempo en el vientre. O sea, son cosas que son comunes que se digan, porque sabemos también, hermanos, que sí escuchan. O si no, pues estaríamos locos, ¿verdad? Hablándole a alguien pensando que o sabiendo que no escucha. Pero aún así, ya cuando nace, pues a nuestros hijos, hermanos, hay que hablarles la palabra de Dios todos los días de su vida. ¿Qué beneficios obtendremos? Pues dice la palabra, para que tus días sean prolongados. Ok. Y dice así, ¿verdad? En Deuteronomio ahí mismo lo podemos mirar, hermanos, como dice, y las repetirás a tus hijos. Y esto, hermano, realmente a mí me sorprende, porque ahí ya viene el cómo, ¿verdad? Viene esta parte que en educación se entiende como didáctica, ¿verdad? ¿Qué poder hacer? Y entendemos, hermanos, ahí mucho de la didáctica en las escuelas, mucho de la didáctica en toda esta área educativa, la podemos encontrar en la Biblia, hermanos. Por eso les decía que el Señor es el maestro de maestros, Él sabe todo. Y una de ellas es, bueno, ¿cómo? Pues hay que hablarla. Dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo, hermano? Repitiendo. Y está comprobado, hermano, que mucho de la manera en que aprendemos es repitiendo, ¿verdad? Y aunque hay mucho de esta que le llaman escuela nueva, que a mí me educaron, ¿verdad? Con esta nueva forma de educar de la escuela nueva, en donde dicen, no, es que no tienen que aprender de memoria, sino que lo tienen que entender. No, es que no tienen que estar solamente repitiendo como periquitos, sino que realmente se tienen que aprender. Bueno, hermano, yo veo en la Biblia que la memorización es buena,
Yo veo en la Biblia que la repetición es buena. Muchas de estas generaciones, hermano, no se saben las tablas de multiplicar, las generaciones nuevas. ¿Por qué? Porque con esta idea de la educación, de la nueva escuela, pues no, ya no, que no repitan, ¿verdad? ¿Y qué daño hicieron en que ya no se aprendan las tablas? ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer algunos problemas con más agilidad, o ya no pueden dividir. ¿Cuántos de los jóvenes, más jóvenes, 15, 16 años, se saben todas las tablas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos aprender los países y los estados, ¿verdad? Sus capitales. No hay de otra, memorizando. Hermano, ¿cómo aprendemos un idioma? ¿Cómo se aprende un idioma? Pues memorizando, no hay de otra, hermano, no hay para dónde hacernos. ¿Cómo se aprende un instrumento musical? Memorizando, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, hermano, ahí hay sabiduría de parte de Dios. Sin embargo, una vez más, el hombre, el ser humano, quiere ganarle a Dios e innovar y dice, no, 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 esa forma de aprender ya no es buena. Ahora hay que enseñarles de una forma diferente. Pero si esta es la forma en que Dios aquí nos puso, ¿cómo hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes? Ahora mira esta didáctica, hermano. La didáctica se refiere como a la forma en que se pueden enseñar, ¿verdad? Las cosas, a la figura. Puedes usar figuras, puedes usar juegos, puedes usar un montón de cosas. Pero aquí en la palabra dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Mira, hermano, los que han trabajado quizás con preescolares sabrán, ¿verdad? Que es importante que estén viendo cosas, sino porque les ponen las letras en las paredes, ¿verdad? Para que se estén recordando la letra A, la letra B, la letra C. Y también dice la palabra de Dios, bueno, que aquí también, hermanos, nosotros vemos, tiene que ver con su cultura, porque ellos al atarse algo aquí, pues tenía como escritos, y entonces al mirarla, pues veían la palabra de Dios. Y entonces en momentos también de fiestas que se ponían algo aquí en la cabeza, no recuerdo cómo se llamaba, pero también es una cuestión como más de tradición, se miraban y se estaban el uno al otro y en esos momentos de festividad miraban la palabra de Dios constantemente. Y después dice, ¿verdad? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, hermano, ahora yo cuando miré esto dije, con razón siempre en las casas de mis hermanos, en las casas de los cristianos, hay cuadros con textos, ¿verdad? Quizás porque ya no las pintamos, pero tenemos, gracias a Dios, que pueden tener un cuadro, se ve bonito y lo pones y te lo está recordando. A mí me ayudó mucho de niño mirar esos cuadros. Los pocos textos que quizás yo me he aprendido de memoria, los sé porque los miraba en esos cuadros. Y quizás en un momento dado, hermano, no sabía cómo iba a repercutir en mi vida, pero ya llegó un momento de adulto que el Señor me recordaba esos textos que yo me había aprendido porque estaban en las paredes de mi casa, hermano. Y yo creo que cada uno de nosotros, si hemos tenido cuidado de poner textos en las paredes de nuestra casa, hemos sabido el beneficio, porque nos lo vamos aprendiendo, hermano. Si pones también en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Te pones ahí un texto, o a veces aquí en los aparatos, lo primero que sale es un texto. Y llegará el momento en que el Espíritu Santo nos lo recuerde, en algún momento dado, hermano. Entonces esta forma de aprender, hermano, es la manera en que Dios nos ha mostrado para aprender, memorizando, repitiendo. Por supuesto, hermano, conforme vamos avanzando, lo vamos entendiendo. Un niño, cuando es niño, tú le dices 2 más 2 es 4 y después se lo aprende de memoria y te lo hace súper bien, ¿verdad? O cuando le enseñas tú a un niño a escribir, lo primero que aprende es su nombre, ¿verdad?
y escribe su nombre, y él sabe que ahí dice su nombre, pero en realidad no sabe entender las letras, ¿no? Él solamente lo escribió y dice, yo sé que ahí dice. Es más, hay adultos, hermano. Yo que he tenido el privilegio de estar en comunidades indígenas, en donde hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero sí sabe escribir su nombre. Dice, yo no sé leer y escribir, pero sé escribir mi nombre. Y sé que ahí dice José. ¿Cómo lo sabe? No, pues en realidad no lo sabe. Y así son los niños, ¿verdad? Lo escriben, no saben qué dice, pero conforme va pasando el tiempo lo entienden. Ya cuando aprendieron las letras, aprendieron las sílabas, lo entendieron. Ah, sí, ahora ya sé por qué dice ahí mi nombre, ¿verdad? Tiene la explicación. Pero mira, hermano, algo que yo puse aquí una nota, y que el gran mandamiento es: ama al Señor tu Dios, enseña esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No es un mandamiento para la escuela dominical, hermano. El mandamiento es para los padres. El mandamiento al que se refiere el salmista es a los padres. El mandamiento que vemos en Deuteronomio es a los padres. Porque muchas veces, hermano, nosotros pensamos que en la escuela dominical es cuando a nuestros hijos les van a enseñar ahí a amar a Dios. Y si bien, hermano, cada maestra, cada domingo hace un gran esfuerzo por inculcarle la palabra de Dios, por enseñarle la palabra de Dios, la obligación principal y el mandato es para los padres. Enseña esto a tus hijos. Enséñalos, repíteselos hasta que ellos me amen. Ahora, aquí es donde entramos en un problema, hermano. Porque tú sabes ahorita el gran dilema que hay, la gran polémica con la educación, ¿verdad? Yo hace 8 días te mencionaba que no es de ahora, siempre ha habido polémica en la educación, hermano. Siempre ha habido polémica a lo largo de la historia, porque saben que la educación, hermano, es una herramienta poderosa para formar personas. Es una herramienta poderosa, incluso hasta para destruir naciones por medio de la educación. Y por supuesto, hermano, por eso estoy seguro que el Señor dejó en su palabra decir: enseña esto a tus hijos. Que hay que enseñar a tus hijos: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. ¿Cuántas veces hemos leído esto, hermano? Pero no nos hemos detenido a mirar de qué forma nosotros tenemos, o qué gran responsabilidad tenemos con nuestros hijos, de poder inculcar, de poder guiarlos a que amen al Señor. Y el gran problema viene, hermanos, en que como no somos conscientes de que eso es un mandato de parte de Dios, porque si está en la ley, hermanos, pues es algo que tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿O será que esto ya también podemos decir: no, pero esos eran otros tiempos, eso no nos toca, Jesucristo ya vino y la ley ya no tiene sentido, ya no tenemos que cumplir la ley? No, hermano, incluso ahora no porque se nos obligue, sino es ahora por amor, ¿verdad? Por amor a Dios y por amor a nuestros hijos. No nada más, no porque nos vayamos a condenar, porque Jesucristo ya vino a pagar el precio, ¿verdad?, de nuestra condena. Ya no estamos condenados, hermano. Si quizás hemos sido descuidados en la educación de nuestros hijos, si quizás hemos tenido o hemos sido irresponsables, hermano, en inculcarles el amor de Dios a nuestros hijos, Dios ya pagó por eso, hermano. Porque si bien es cierto, el pecado no es pecado llevar a nuestros hijos a la escuela pública. Lo que yo miro aquí que sí es pecado es no enseñarle a amar a Dios, no instruirlo en la palabra del Señor.
y dejar que quizás la iglesia haga ese trabajo, ¿verdad? Y creemos que con un domingo cada 8 días nuestros hijos van a aprender a amar a Dios. Hermanos, son 2 horas quizás por mucho que los niños están en un ambiente. Ni siquiera son 2 horas de enseñanza, porque a un niño no le puedes tener 2 horas así como nosotros, que a veces ni siquiera aguantamos 2 horas tampoco nosotros, ¿verdad? Un niño son 15, 20 minutos en donde se puso al frente una enseñanza bíblica. ¿Cuándo le vamos a ganar 20 minutos? ¿A cuántas horas está en la escuela? 4 horas, 5 horas diarias. No va a ser posible influenciar en ellos, hermano. Entonces no es el mandato a la escuela bíblica. Ahora, regresando al tema de la educación cristiana, hermano, no todo lo que se dice cristiano es realmente cristiano. Una escuela incorporada a la SEP está condenada a cumplir con sus programas y sistema. Esto hace que cualquier escuela pública o privada, cristiana o católica, se encuentre limitada y termine como cualquier escuela pública. Hermano, ya lo comenté la semana pasada, pero en la escuela, ya sea pública o privada, no le van a enseñar a amar a Dios, que es el gran mandamiento. No le van a enseñar. Le van a enseñar quizás a leer, a escribir, pero no todo lo que se dice cristiano, y lo quise retomar, hermano, porque quizás podemos decir, bueno, pues es que quizás ahí hay una escuela cristiana donde puedo llevar a mis hijos. Bueno, si está incorporado a la SEP, difícilmente van a poder tener los tiempos para inculcarle el amor a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque las escuelas incorporadas a la SEP tienen que entregar cuentas. ¿A quién? Pues a la propia SEP. Y los maestros normalmente están carrereados por entregar calificaciones que no alcanzan a terminar, hermanos, el programa que se les fue dado. Y tienen que entregar calificaciones pronto porque se termina el ciclo, ¿verdad? Y que al final de cuentas, hermano, ni siquiera se toman el tiempo a veces ni de mirar si realmente aprendieron lo que dicen que tenían que aprender. Ahora muchísimo menos de ver si realmente la palabra de Dios está siendo inculcada, hablando quizás de un colegio cristiano, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí hay que poner cuidado. Fíjate que algo que a mí me pareció muy, muy grave, el día de hoy en las noticias, entre toda esta polémica de la escuela, entre toda esta polémica de los libros de texto, escuché a una persona en una discusión, en un debate, en donde al final terminó, porque incluso empezaron a decir, y para la que los estaba entrevistando se le hizo muy interesante escuchar de una persona que dijo, bueno, es que los padres deberían de tener la responsabilidad primaria de educar a sus hijos. Y la que los estaba entrevistando se le hizo muy importante. Dijo, a ver, eso que estás diciendo es muy importante. Todavía hasta así le dijo, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo. Y en el debate había otra persona, un hombre, no sé exactamente quién era, pero es un político. Y dijo, los papás no podrían educar a sus hijos. Imagínate, ¿qué tal si es un papá fascista? ¿Qué tal si es un papá que va a malcriar a sus hijos y que les va a enseñar cosas que no y que van a dañar al país? Da risa, hermano, por lo que está hablando. Entonces termina diciendo, los papás no deberían de educar a sus hijos. Ese es trabajo del Estado. Así dijo, hermano. Hoy lo escuché, o sea, y realmente yo me preocupé, dije, sí, o sea, el enemigo está buscando separar a los padres de los hijos. Porque como lo vimos en el ataque a la niñez, hermano, los niños más atacados son aquellos donde los padres están más lejos. Y mientras los padres estén más lejos, los niños van a estar más vulnerables. Cuando los padres están cerca, están más protegidos. Sin embargo, hermano, esta idea es porque los padres hemos dejado de cumplir con nuestra obligación. Ese es un gran problema, hermano. Porque el Estado dice, yo tengo que educar a los niños, porque los padres no son capaces de hacerlo. ¿Cuántos niños abandonados hay, hermano? No sé, no tengo ahorita, hubiera estado interesante quizás mirar cuántos niños son abandonados al año, al mes, aquí en México.
Pero hay muchísimos niños abandonados, muchos niños que nacen en las calles, muchos niños que nacen porque los jóvenes tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, tienen un bebé no deseado y al final terminan abandonándolo. ¿Cuántos chicos, cuántos niños no deseados hay que terminan abandonando sus padres? Mira, hermano, hay estados de la República donde los venden y te daría risa de en qué cantidad venden a sus hijos. Hasta por 200 pesos, hermano, andan vendiendo a los niños en algunos lados. Por esa razón, definitivamente, pues que el Estado dice, los papás no son capaces. Sin embargo, tú y yo, que ahora estamos teniendo este conocimiento, hermano, vamos a tomar realmente la responsabilidad de hacernos cargo de la educación de nuestros hijos o se lo vamos a dejar al Estado. Entonces, hermano, esta obligación que dice Efesios 6:4, ¿verdad? De criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor, pues aún menos, hermano, la humanidad no quiere saber de Dios si ni siquiera son capaces de hacerse cargo de la vida física de su hijo. Esto me refiero a su salud, a su integridad física, pues muchísimo menos, hermano, los padres se hacen cargo de su vida espiritual, de instruirlos en el temor de Dios, de criarlos en la disciplina del Señor. Pero desafortunadamente, hermano, la humanidad ha dejado eso a un lado. Imagínate, si todos los padres criáramos hacia nuestros hijos, tendríamos una sociedad diferente. Si los criáramos bajo la disciplina del Señor, si los criáramos así como dice Efesios. Y si fuera así, muchos padres realmente se pudieran decir, no necesitamos al Estado. Sin embargo, el Estado desafortunadamente dice lo contrario. Ok, ahora veamos, hermanos, ¿cuáles son los objetivos de la educación? Porque aquí es donde nosotros podemos decir, bueno, ¿y para qué educo a mis hijos? ¿Verdad? Y aquí, hermano, los puse así y sí están en orden. Yo sí creo que este es el orden en el que deben de estar. Número 1, ¿verdad? Que nuestros hijos cumplan el gran mandamiento. Educamos a nuestros hijos, hermano, para que primeramente amen a Dios con todas sus fuerzas, con su vida, hermano. Ese es el principal objetivo de educar a nuestros hijos, porque pudiéramos educarlos, hermanos, para muchas cosas más. Pero el primero es que amen a Dios. Número 2, modelar el carácter de Cristo. Esto tiene que ver, hermano, con la santidad. Educamos a nuestros hijos para santificación, hermano. Educamos a nuestros hijos para que se modele el carácter de Cristo. No para cualquier cosa, hermano. No educamos a nuestros hijos para que digan, mira qué niño tan bien educado, dijo por favor y gracias. Que eso es bueno, ¿verdad? Porque dentro del carácter de Cristo está la honra. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a honrar a los mayores, a decir por favor, gracias, con permiso. A veces ya entre tanto alboroto, a veces hasta chocan contigo y ni perdón te piden porque ni cuenta se dieron que chocaron contigo. Pero bueno, esa es otra historia. La idea es que el segundo objetivo de educar a nuestros hijos es modelar el carácter de Cristo, hermano. Y como tercero, pues ya tiene que ver apropiarse el conocimiento e instrumentos que le permitan desarrollarse laboral y profesionalmente en la sociedad. Esto, hermano, al final de cuentas, es el último objetivo. Ya lo dije la semana pasada, ¿verdad? ¿Para qué aprenden a leer y escribir si no es para leer la palabra de Dios? ¿Para qué se aprenden matemáticas si no vamos a mirar de qué forma tan exacta Dios hizo la creación? ¿Para qué aprenden ciencias naturales si no nos vamos a sorprender o si nuestros hijos no se van a sorprender de lo que Dios crea tan maravilloso?
¿Para qué se aprende geografía y no creer que Dios es soberano de todo? No tiene sentido, hermano, aprender todo eso. Por eso es de que esto lo puse en tercer lugar, ¿verdad? El último objetivo de la educación es eso, hermano, apropiarse de esos conocimientos, apropiarse de esas habilidades. Pero lo principal es amar a Dios y santificarnos. Sin embargo, hermano, la cultura de lo que la mayoría dice ha enseñado a nuestros hijos que la autoridad y los valores tradicionales son repulsivos. Mire, hermano, qué complicado. Porque si una de las cosas es mostrar el carácter de Cristo, como le comenté, es la honra, esta cultura de lo que dice la mayoría, porque ni siquiera son la mayoría, hermano, es lo que dice la mayoría. Porque el que tú en una escuela hablen de toda este movimiento LGB, pues ellos no son la mayoría. Sin embargo, la mayoría está hablando de eso y la mayoría enseña eso, ¿verdad? Y lo miramos, ¿verdad? En el mes de junio, lo miramos no solamente en las aulas, sino que se mira en la calle, en los comerciales de televisión, en el internet y en todos lados. A eso me refiero, hermano, cuando hablo de esta cultura de lo que dice la mayoría. Y entonces lo que dice la mayoría, al final de cuentas, enseña a nuestros hijos que los valores que nosotros quizás le hemos inculcado, que han sido a partir de la palabra de Dios, no valen. Lo que dice la mayoría les enseñan a nuestros hijos a rechazar a la autoridad, a rechazar a sus padres, ¿verdad? Y que todos los principios bíblicos les parezcan repulsivos. Así es, hermano, porque quizás tú ya te has encontrado, quizás a lo mejor uno de tus hijos jóvenes ya te dijo, ¿verdad? Ay, mamá, no seas tan religiosa. Ay, mamá, no seas tan fanática. Te lo digo por experiencia porque penosamente, hermano, yo alguna vez así lo hice con mi abuelita, ¿verdad? Ya, abuelita, no sea tan fanática. ¿Por qué? Porque como lo dije también en un principio, también yo fui adoctrinado, hermano. Así fui educado, en donde me decían, no hay que ser tan religioso, no hay que ser tan fanático, está bien si tú crees, pero ¿para qué estar todo el día en la iglesia? ¿Pero para qué leer todo el tiempo la Biblia? Y mira, hermano, una mentira que luego nos dicen, ¿verdad? ¿Para qué lees todo el tiempo la Biblia si le vas a hacer mal al prójimo? Bueno, hermano, en algún momento dado vamos a cambiar, ¿verdad? La palabra de Dios va a hacer su efecto, entonces sí tiene caso leer la Biblia y esforcémonos por cambiar nosotros. Pero bueno, hermano, al final de cuentas, este sistema es lo que va a hacer, el sistema educativo es lo que va a hacer que los hijos nos repudien a los padres y posteriormente, hermano, que también rechacen a Dios. Porque si nos rechazan a nosotros, pues a Dios también lo van a rechazar. Eso es lo que va a hacer, hermano. Algo también interesante, que aquí es donde está uno de los del principio de rebeldía, en donde nosotros, hermano, veíamos, bueno, algo que aprendí la semana pasada es esta parte de que los padres y los hijos tienen funciones, ¿verdad? Donde los padres son estructurantes, donde los padres son los que forman, los padres son los que hacen la estructura, los que forman al hijo y no el hijo al padre. Porque esa es otra mentira, hermano, que el sistema educativo nos ha vendido. En una de las clases recuerdo que nos ponían a leer una lectura y que decían, bueno, un autor decía, y la educación es aquello que los mayores enseñan a las generaciones más pequeñas, ¿no? Y el maestro decía, ¿eso es verdad? Y todos los estudiantes, no, porque también los mayores también aprenden de los pequeños. Claro que también se aprende, pero no es la función. No es la obligación de los hijos enseñarnos a los padres.
No es el mandato de que los hijos nos enseñen a nosotros a amar a Dios, sino de que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Esto tiene que ver con que los padres son estructurantes, los padres son los que estructuran, los padres son los que forman, los que instruyen, y los hijos son los estructurables. El hijo es el que recibe la información, el hijo es el que se amolda. ¿O qué no, hermanos? Hasta nosotros le decimos al Señor: cámbiame, Señor, porque Él como Padre puede enseñarnos y lograr que nosotros cambiemos por medio de su Espíritu Santo, y no al revés, ¿verdad? No es de que Dios vaya aprendiendo con nosotros. Ahí está el modelo, hermano. Dios lo sabe todo. Ahora, ¿nosotros vamos a aprender cosas con nuestros hijos? Claro, vamos a aprender cosas, ¿verdad? Nos van a enseñar cosas, claro que nos van a enseñar, pero no en este modelo. Ellos no son los que nos forman a nosotros. No por alguna situación de nuestros hijos es que nosotros vamos a tener una personalidad diferente, un temperamento diferente. No, eso ya será por medio de la palabra de Dios, por nuestro Padre Celestial, que es el que nos está formando. Sin embargo, hermanos, cuando se rompe esto, definitivamente este principio, y cuando se rompe, sucede cuando nuestros hijos son educados por el mundo. Mira, esto sucede, hermano, porque cuando vamos siendo educados en la escuela, llega un momento en que los hijos pasan quizás el nivel académico de los padres, algunos ya sea desde primaria, otros desde secundaria, preparatorio, quizás hasta la universidad. Y en ese momento, hermano, como han rechazado la autoridad, han rechazado los principios, entonces ellos piensan que ahora saben más que los padres, y viene toda esta rebeldía en donde cuestionan no solamente al papá y a la mamá, sino incluso llegan a cuestionar la propia palabra de Dios por la manera en que han sido formados, porque sus maestros les han enseñado que ahora saben mucho, porque al maestro que se enfrentaron en la escuela, también él se paró con una postura soberbia en decir: yo sé. Hermano, yo no sé si te ha sucedido, pero si tú tienes a tu hijo ya en un nivel quizás de nivel superior, cosas que a lo mejor hasta tú le has dicho y que son verdad, y no te hacen caso hasta que uno de sus maestros se lo dice. Por supuesto, a lo mejor como padres no se lo dijimos de la mejor forma o con todos esos tecnicismos que un maestro se los puede decir, pero a lo mejor tú se lo dijiste con fundamento bíblico. Y hasta que un maestro se lo dijo, lo creyó. ¿Por qué, hermano? Porque se ha perdido esta relación y ha resultado, hermano, en rebeldía. Cuando se rompe este principio, hermano, es que viene la rebeldía. Cuando se rompe este principio en donde los padres le enseñan a los hijos. Mira, hermano, si tú tienes a tu hijo en casa y lo estás educando, lo estás cuidando, quizás vendrán momentos en donde, por supuesto, él va a tener su propia forma de pensar, pero va a ser más difícil, hermano, porque él se va a dar cuenta que tú todo el tiempo estuviste al pendiente de él. Y aunque quizás él se dé cuenta que ahora sabe más que tú, pero va a seguir siendo, te va a seguir honrando, ¿verdad? Más allá del conocimiento que se pueda tener. Entonces, hermano, tenemos que buscar que esta relación continúe, ¿verdad? Ahora, por supuesto, hermano, que cuando la relación entre los padres y los hijos se rompe, viene esta rebeldía, pues por supuesto que no van a tener una buena relación con su Padre Celestial. Porque si no tiene una buena relación con sus padres físicos, con su Padre Celestial, tampoco, hermano. Y nosotros como padres somos aquellos también que vamos a llevar a nuestros hijos hacia el Padre Celestial y a poder y lograr que ellos puedan sujetarse a la autoridad de Dios. ¿Por qué es eso, hermano? Muchas iglesias también por eso tienen jóvenes ligeros, ¿verdad? Donde nada más lo que quieren es dame, dame, dame.
y no se quieren someter a la autoridad de Dios. Y ahí es donde viene la rebeldía, hermano. Bueno, si nosotros, hermano, decimos, bueno, está bien, ya vimos que no hay que llevar a nuestros hijos a la escuela, todos estos peligros que hay, ¿verdad? De educación, todos estos peligros que hay en la escuela. No solamente, hermano, mira, ya incluso algunos que también están en contra de los propios libros de texto han dicho, bueno, está bien, dejemos a un lado la parte de ideología, pero los libros de texto como tal tienen deficiencias científicas y deficiencias de conocimiento. Eso también es cierto, hermano. Si un hijo es educado en casa, va a tener muchísimo mayores habilidades en conocimiento que alguien que estudia en la escuela. Imagínate, hermano, un pobre maestro con 40 alumnos ahí enfrente y alumnos de diferentes formas de ser, el que se para, el que brinca, el que no hace nada, el que se duerme, ¿verdad? El que le pega al niño, a su compañerito, el que se quiere salir a cada rato. 40, hermano. Porque tanto en escuelas públicas como privadas, más o menos en eso están los grupos. Son muchísimos. Cuando no hay forma en que los maestros le hagan caso, hermano. No hay forma en que los maestros se preocupen, o bueno, no que se preocupen, sino que se ocupen de uno por uno. Tienen que ir avanzando. Si aprendió, bien. Si no aprendió, pues ahí nos alcanzas, ¿va? O el que quiere aprender más, espérate. Tampoco puedes avanzar más porque tienes que esperar a los que siguen, a los que faltan. Entonces, hermano, también hay que tomar en cuenta que definitivamente el nivel académico de los niños que están siendo educados en casa, hay un nivel mayor, un nivel académico superior a los niveles, así sea la mejor escuela particular, hermano. He estado mirando, hay una directora también que está defendiendo mucho estos libros de texto, ¿verdad? Y que tiene su escuela particular y los defiende y demás. Mira, hermano, esto pudiéramos también discutir si están bien o están mal. Esta forma de educación, hermano, se ha discutido durante años, ¿verdad? Y los que criticaban en ese tiempo el modelo educativo, ahora son los que están y están tratando de poner su propio modelo educativo y ahora son los otros los que lo critican. Y siempre va a haber alguien inconforme, hermano. Siempre. ¿Por qué? Porque somos demasiados y pensamos diferente. Pero más allá, hermano, del modelo educativo, yo eso es lo que he estado aprendiendo. Que esto de educar a nuestros hijos va más allá del modelo educativo, va más allá del material que utilices, sino que tiene que ver con que inculquemos a nuestros hijos los principios bíblicos, con que inculquemos a nuestros hijos el amor de Dios y que lo antes posible ellos reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. No se trata, hermano, nada más de decir, bueno, entonces ya no los meto a la escuela y ya, y yo los voy a educar en mi casa, y yo les voy a enseñar matemáticas y español. Va más allá, hermano. Eso de verdad no tengas temor, lo vas a poder hacer y lo vas a lograr bien. Y si no, pues también se vale pedir ayuda, hermano. Y eso lo van a obtener. Ahora, ¿qué opciones hay, hermano? Número 1, educar en el hogar. Yo estoy completamente convencido, hermano, que la mejor educación que puede recibir un hijo es en casa. Eso es real, hermano. No va a estar mejor cuidado por sus padres. No va a estar mejor cuidado que por sus propios padres. Ahora, tú puedes decir, bueno, yo soy incapaz, yo no sé, yo no puedo, yo nada más estudié poco, yo no voy a saberle enseñar, yo no sé enseñar, ¿verdad? Porque también mucho de eso nos han dicho, bueno, es que a lo mejor sí lo sabes, pero no sabes enseñar, y muchas veces ese es el temor, yo no sé enseñar, casi queremos un curso, ¿verdad? De que nos enseñen a enseñar.
Mira, hermano, yo he visto y en esto me doy cuenta que los mejores maestros que yo he conocido, los mejores profesores y profesoras son por vocación. Más que hay muchos profesores que yo he conocido que han estudiado para ser maestros. Y yo digo, y no son maestros, aunque estudiaron para ser maestros. Y los mejores que sí he conocido son por vocación, más allá de lo que pudieron estudiar. Por supuesto que estudian y pues todavía muchísimo mejor, ¿verdad? Pero mira, hermana y hermano, te vas a sorprender lo que tus hijos pueden aprender en casa. Te vas a sorprender de lo que tú les puedes enseñar, más allá de matemáticas y español. Entonces, hermano, pero una opción, pues sí, son la educación en el hogar. Eso, la verdad, hermano, si a mí me preguntas cuál sería la mejor manera de educar a mi hijo, yo te diría en tu casa. Ahí lo cuidas, ahí lo proteges, ahí tú miras lo que aprende y todo el tiempo estás cumpliendo con el mandato. Puedes cumplir ahí con el mandato que dice en Deuteronomio, ¿verdad? Que enseñarás estas cosas a tus hijos cuando te levantes, en la tarde, en la noche, todo el tiempo, hermano, porque están ahí contigo. Si los llevas a una escuela, no vas a poderlo hacer todo el tiempo. Si los llevas a una escuela, quizás si bien te va, a lo mejor luego a veces pasa en las mañanas, ¿verdad? Que ni gracias a Dios damos porque es muy rápido levantarse, llévalo a la escuela y que al final, hermano, también ya después en la tarde ya regresas y hicimos una oración para comer, ya nos fue bien, ¿verdad? Y eso si comimos juntos, porque quizás no hubo manera ni siquiera de comer juntos. Sin embargo, hermano, si están en nuestra casa, todo el tiempo lo vamos a poder hacer. Ahora, otra forma, hermano, los colegios no incorporados al sistema educativo. Se vale pedir ayuda, hermano. Es bueno pedir ayuda. Pero como le dije en un principio, hay colegios cristianos o que se dicen colegios cristianos, pero que al final al estar incorporados a la SEP, pues definitivamente van a caer en todos los vicios o van a caer en todos los problemas que la misma SEP tiene. Sin embargo, una vez más digo, como colegios como el que aquí tenemos, que no está incorporado, hermano, no está incorporado a la SEP, nosotros no tenemos compromiso, pero eso no quiere decir que no estén recibiendo una educación de calidad. Eso no quiere decir que no estén recibiendo una educación necesaria. Y lo mejor, hermano, es de que también es una educación cristocéntrica. Ahora, nosotros no somos los principales responsables, ¿verdad? Sino que también aquí en el propio colegio es bajo la visión de que el principal responsable es el papá. Y por eso yo la última vez les decía a los papás, cuando fue la clausura, los empecé a ver y me empecé a recordar cómo con cada papá estuve por lo menos 2, 3, no sé, algunos hasta perdí la cuenta de cuántas veces estaban platicando en la dirección, hermano, con la maestra, conmigo, ¿verdad? Con su servidor. ¿Por qué? Porque no sé, mira, para nosotros sería más fácil decir, bueno, este niño, esta niña tiene este problema, después lo vamos solucionando y ya no decir nada. Eso sería fácil, hermano. Eso es lo que hacen las escuelas. Hay problemas y se dan cuenta que hay problemas en casa. Las escuelas se dan cuenta cuando hay problemas en casa y no dicen nada. Porque lo fácil es, bueno, esa es su bronca, eso es en casa. Yo aquí, lo principal que me preocupa es enseñarles estos conocimientos académicos. Pero no, hermano, con colegios como el de ciencia y carácter que tenemos aquí, por eso a cada rato tenemos a los papás platicando de sus hijos, más allá de las cuestiones académicas. A veces de lo que menos platicamos, hermanos, son de las cuestiones académicas. Platicamos muchas cosas sobre su carácter, platicamos muchas cosas sobre su temperamento, sobre su disciplina, sobre sus problemas en casa, hermano. Platicamos también en muchos casos sobre los problemas en casa. Porque lo académico, como lo pusimos, es la tercera parte, ¿verdad? Ahora, la última opción, hermano, puede ser un maestro particular. Si tú dices, bueno, yo no tengo la oportunidad de llevarlo a un colegio, bueno, también no sé cómo hacerlo en casa, yo no sé cómo enseñarle a mi hijo, yo no sé cómo hacer, pues busca, hermano. Hay en la iglesia hay maestros, hay maestras que nos pueden ayudar.
Es bueno pedir ayuda, hermano. Es más, mira, si tú dices, bueno, es que la educación en el hogar es lo mejor, pero lo llevas a un colegio, no está mal, hermano. No es malo llevarlos a un colegio, ¿no? Siempre y cuando tú no dejes de ser responsable y siempre y cuando, pues bueno, no esté incorporado a la SEP. Entonces, hermano, tampoco te sientas mal el decir, bueno, es que yo estoy a favor de la educación en el hogar, pero a veces hasta pena les da, hermano, decir que los traen aquí, porque dicen, sí, yo estoy en educación en el hogar, pero lo llevo al colegio. No, hermano, o sea, también aquí te he de decir, lo dije hace 8 días, ¿verdad? Pues sí, es una escuela, porque tiene las características de una escuela, ¿verdad? Tiene el modelo de una escuela, pero ese no es lo malo, hermano. El modelo no está mal. Imagínate este modelo que nosotros tenemos ahora, hermano, de así escolarizado, fue implementado incluso por cristianos, hermano. Los puritanos fueron los que comenzaron a trabajar de esa manera, con salones, con mesas, donde había un maestro enseñando. Fueron los puritanos, hermano. Posteriormente, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, es donde se adopta más este modelo que ahora conocemos, ¿verdad? En donde dejan a los niños durante mucho tiempo. Los puritanos lo empezaron a hacer y lo hacían solamente los domingos por aquellos niños que empezaban a ver ahí abandonados, que sus papás igual ya estaban trabajando. Ve, hermano, o sea, se empieza así por chicos que están abandonados. Pero, hermano, si tú has tomado el reto y dices, ok, yo voy a hacerme cargo de mi hijo, he decidido ya no llevarlo más a que lo adoctrinen en la escuela, pero yo no sé hacerlo, necesito ayuda, voy a pedir ayuda, qué bueno, hermano, es correcto, no tengas pena. No tengas pena en que estén en una escuela cristiana, en un colegio cristiano, pero fuera del sistema educativo. Amén. Y por supuesto, un maestro particular puede ayudar mucho, hermano. Ahora, esto es importante. También eso dependerá mucho de lo que tú quieras o hacia dónde proyectes a tus hijos, hermano. Por eso quise iniciar con esto y lo repito, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? Sin perder de vista que lo principal es que nuestros hijos amen al Señor, pero tú también puedes decir, bueno, pero yo quiero que desarrolle ciertas habilidades. Te he de decir, hermano, definitivamente, un niño que es educado en casa desarrolla habilidades diferentes que un niño que va a un colegio, así sea un colegio cristiano. Son diferentes las habilidades que va a desarrollar. Estas habilidades blandas que les llaman aquellas habilidades que tienen que ver con la socialización, que tienen que ver con la frustración, que tienen que ver con el trabajo en equipo, van a ser diferentes para los que vienen a un colegio como el de aquí, para los que están en casa. Tú decides, hermano, y es correcto cualquiera de las dos cosas. O incluso va a ser diferente las habilidades que desarrolle un niño que tiene un maestro particular. Pero más allá de esas habilidades, hermanos, si cuidamos el ambiente en donde están nuestros hijos, porque el amar a Dios, hermano, no es una habilidad. Eso no es una habilidad, hermano. El amar a Dios, al final de cuentas, hermano, nos lo revela el Espíritu Santo. Es por medio de su palabra. Y entonces lo vamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios. Más allá de que si que tu hijo desarrolla la habilidad de trabajar en equipo, muy padre, ¿va? Esas sí son habilidades que se aprenden. Y todos los podemos aprender y desarrollar. Quizás para algunos es más fácil que para otros. Pero bueno, hermano, avancemos. Ahora, mira, esto no es algo nuevo, hermano. Los primeros mexicanos que adoptaron la educación en casa lo hicieron entre inicios de la década de los 80 y principios de los 90. Es cuando fueron los primeros. Hay investigaciones, hermano. Déjame decirte que ya hay investigaciones, ya está documentado. Y mis hermanos de Hogar Educador sí son los pioneros, hermano. Mi hermano Mike Richardson, y había otro que por ahí se apellida
Patterson. Estos hermanos fueron los pioneros, los que trajeron aquí el trabajo de educación en casa y tienen, por supuesto, este gran trabajo del hogar educador. Comenzaron a hacer revistas, hicieron una revista o boletín que le llamaron, y cada vez más papás estuvieron presentes. Y hay investigaciones, hermanos, que son los evangélicos, somos nosotros los que hemos estado ahí trabajando con nuestros hijos, comenzando a expandirse más y más y más. Por supuesto, ahora hay muchísimos, hermano. Y este trabajo del hogar educador lleva muchos años, por lo menos documentado. Aquí yo encontré la más antigua, que a partir de la década de los 80, ¿verdad? Que fueron misioneros de Estados Unidos que vinieron y a partir de ahí comenzaron a mirar la necesidad del trabajo con los hijos. Ahora, podremos decir, hermano, que hablamos desde nuestra comodidad, ¿verdad? Porque también eso es real. Quizás digan, bueno, pues es que quizás tú lo dices muy fácil. A mí me han dicho, bueno, pues sí, porque tú tienes una carrera profesional y aparte, pues está vinculado a la educación. He escuchado a otros donde dicen, bueno, pues porque tiene dinero, ¿verdad? Porque sí tiene la posibilidad económica de educar a sus hijos en casa. Otros porque dicen, bueno, pues porque no tiene la necesidad de que su esposa trabaje. Y así, hermano, podemos decir mucho, que muchos sí hablamos desde nuestra comodidad. Sin embargo, yo estoy seguro que cuando Dios puso esto en su palabra, de que los padres nos encargáramos de educar a nuestros hijos, no importaba desde dónde lo hiciéramos. No, aquí no tiene que ver si estamos preparados o si tenemos recursos. Hay que buscar la manera. Por eso es de que ahora estoy viendo, lo que quiero mostrarte es de que hay formas de hacerlo, hermano. Hay maneras de hacerlo. Y ahora, hermano, con el internet muchísimo más. Ahora pueden decir, bueno, pero puede haber gente que no tenga internet. A veces en esos lugares todavía se hacen más cargo de sus hijos que los que ya tenemos internet, hermano. Porque se llevan a sus hijos al trabajo, porque están con sus hijos todo el día. Entonces, hermano, ahora sí tengo que reconocer que yo ahorita estoy hablando desde la postura del contexto de esta iglesia, en donde vivimos en la ciudad, en donde hay un nivel socioeconómico, en donde hay un nivel también académico más o menos estándar, ¿verdad? Sí, también tengo que reconocer que ahorita yo lo estoy hablando desde ese enfoque. Quizás si yo fuera a enseñar esto a otro contexto, lo hablaría de una manera distinta y daría otras opciones. Y opciones hay, hermano, déjame te digo, hay opciones y hay formas de hacerlo. Solamente es de que tú tomes el reto, de que tú des ese paso de fe y decir, ok, no voy a llevar más a mis hijos a la escuela a que los adoctrinen, hermano. Entonces, en cada contexto se puede adaptar de diferente manera. Y también hay que tomar en cuenta, hermano, que no tenemos la verdad absoluta. No se trata de lo que yo diga o la manera en que diga de qué forma se pueden educar a los hijos, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Por eso comencé diciendo, Dios es el maestro de maestros. Dios conoce más que nadie cuál es la mejor forma de educar a nuestros hijos. Él sí lo sabe, hermano. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo guío a mis hijos, hacia dónde camino, qué tienen que ir aprendiendo, qué no tienen que aprender, ¿verdad? Que también eso lo vimos hace 8 días. Ahora, bueno, ya hablé un poco del material impreso. Hay muchas maneras, hermanos. Hay material impreso, hay plataformas digitales, hay currículas específicas que también en internet te puedes encontrar. Hay muchísimas maneras de poder educar a nuestros hijos, hermano. Si tienen más dudas, igual acércate y platicamos. Esto sí es importante, espero que acá arriba se vea un poquito mejor, pero mira, hermano, si tú ya decidiste ya con toda esta enseñanza dices, ok, yo ya he decidido sacar a mis hijos de la escuela y ahora ¿qué hago? Porque esa es una gran pregunta. Ok, ya saqué a mis hijos de la escuela y ahora ¿qué? ¿Hacia dónde voy? Bueno, hermano, quiero platicarte aquí algunas fases que para mí fueron como importantes. Número 1, la desescolarización. Ok, esa es la primera, ¿verdad? Sácalos de la escuela o ya no los inscribas, como dije hace 8 días, ¿verdad? Que ya no vayan más a la escuela. Y después, hermano, de eso, ten un tiempo de calidad con tu hijo.
La segunda etapa. Mira, hermano, cuando van a la escuela tenemos pocos tiempos de calidad con nuestros hijos. Entre la ida a la escuela, las tareas, los deberes en casa. Pero si ya no van a la escuela, tómate un tiempo, hermano, de tener tiempo de calidad con tu hijo. Juega con ellos, haz un experimento, algo, hermano. Pero ten ese tiempo. Todavía no te estreses en ahora qué le voy a enseñar, qué voy a hacer y demás. No, en una segunda fase, tómate un tiempo, hermano, de calidad con tu hijo. Posteriormente, la siguiente, define tu forma de trabajo. ¿Cómo voy a educar a mi hijo? ¿Lo voy a llevar a un colegio? ¿Lo voy a educar en casa? Quizás. ¿O voy a contratar un maestro particular? ¿Qué voy a hacer? Entonces eso velo definiendo, ¿verdad? Ve orando, ¿verdad? Al Señor que te vaya mostrando de qué forma, donde también tengas paz. Por supuesto, también tienes que ir viendo muchas cosas, hasta las cuestiones económicas. Después, hermano, elige un material de apoyo, ¿verdad? Ya que dijiste, ok, voy a educar a mi hijo en casa, ¿y ahora qué? Ok, elige un material de apoyo, el que quieras, hermano. Mira, cualquiera te puede ayudar. A mí me puedes preguntar y te puedo decir cuáles son mejores para mí, pero a otros hermanos les puedes preguntar y para ellos te van a decir cuáles son los mejores para ellos. Y así, hermano, te puedes encontrar infinidad de material de apoyo. Entonces también en este congreso ayuda para que tú ya vayas en esta cuarta etapa a elegir el material. Y por último, aquí lo puse, ¿va? Disfruta con tu hijo. Disfrútalo, hermano. La educación no tiene que ser sufrida. La educación es algo que también debemos de enseñar a nuestros hijos a disfrutar. No que lleguen a secundaria y que digan, ya no quiero ir a la escuela, ¿verdad? No que lleguen a esos niveles y que digan, ya no quiero estudiar, me quiero dedicar a la vagancia, ¿verdad? Me quiero dedicar al rock and roll. No, hermanos, sino que realmente digan, ok, lo estoy disfrutando, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, hermano. Entonces, desafortunadamente, en las escuelas, pues nos enseñan a que llegue un momento en que no queramos estudiar. Bueno, para ir cerrando, hermano, hay un proyecto mundial. Definitivamente hay un proyecto mundial que tiene que ver con la Agenda 2030. Sin embargo, hermano, como vimos en un principio, y tú puedes revisar ahí los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, buscan atender problemas globales, hermano. Si algo yo he aprendido de los problemas principales de la educación, no están en el sistema educativo, hermano. Los problemas principales de la educación están en la propia sociedad. Están en problemas socioeconómicos, están en problemas políticos y están en problemas de ideología, y principalmente el problema más grave es que quieren o han dejado de fuera a Dios. Ese es el principal problema, hermano. Entonces, no buscan el consejo de Dios. Por eso, mire, hermano, reformas y reformas educativas y otra reforma educativa y ninguna funciona, hermano. Todas son igual de malas. ¿Por qué? Porque no buscan el consejo de Dios y lo que están buscando son intereses propios, egoístas y humanos. Entonces, hermano, definitivamente este proyecto mundial atendiendo estos problemas como muy globales, ¿verdad? Ah, sí, que todo mundo sepa leer y escribir. Pues sí, hermano, pero eso no es el mayor problema. Hay otros problemas, ¿verdad? Ah, sí, que todos los niños no nada más sepan leer y escribir, sino que también obtengan todas las habilidades lógico-matemáticas. Bueno, hermano, quizás lo pueden hacer, pero como yo le dije, si no aman a Dios, pues no. Ahora, algo que me gustaría para ya cerrar. Normalmente, hermano, a nuestros hijos les preguntamos, ¿y qué quieres estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Y qué, a qué te quieres dedicar, verdad? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser abogado? ¿Quieres ser veterinario? ¿Quieres ser bombero? La pregunta, hermano, no debería de ser esa. La pregunta que nosotros deberíamos de hacer a nuestros hijos es esta: ¿en dónde te miras dando la gloria a Dios? ¿En dónde te miras dando la gloria a Dios? Más allá de qué quieres estudiar. Tenemos, hermano, que enseñarle a nuestros hijos que en todo momento debemos dar la gloria a Dios.
en los estudios, en el trabajo, en nuestra familia, hermano. Para así, hermano, cumplir lo que dice 1 de Pedro 4:11. Si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguien sirve, sirva conforme al poder que Dios les da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado a través de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, ahora que tenemos esta información, creo que tenemos que reflexionar qué queremos para nuestros hijos. Enviarlos a un sistema que ya está corrupto, o educarlos nosotros. Y mi hermano, tiene que ser por los padres. A veces a mí me da pena, ¿verdad? También a veces vienen abuelos y que yo digo, está bien, están preocupados y también les toca, pero aún así sigue siendo principal responsabilidad de los padres. Entonces, hermano, también tú pregúntate, ¿en dónde le va a dar la gloria a Dios tu hijo? ¿Realmente le va a dar la gloria a Dios tu hijo? ¿O se va a jactar de la carrera que sus padres le pagaron, de la carrera en X universidad, ¿verdad? ¿O se va a jactar del conocimiento y hasta sobre ti va a pasar ese conocimiento y va hasta casi burlarse o decir que eres ignorante, ¿verdad? Y que él sabe más que tú? No, hermano, preguntémonos esto: ¿en dónde te miras dando la gloria a Dios? Amén.